Días, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos de nuevo, hermanos, a una transmisión. Me da mucho gusto que podamos conectarnos, aunque sea por este medio, hermanos. Vamos a hacer espacio aquí, como lo hacemos. Aquí tenemos. Vamos a movernos. A ver, vamos a. A ver, me gustaría, bueno, hoy compartimos la palabra, predicamos la palabra. De todas maneras, aquí estamos, hermanos, y vamos a ver quiénes están conectados, cómo están. Aquí les leo, hermanos. Es un privilegio, es un gozo, hermanos, poder compartir la palabra, sabemos. Pero, hermanos, esto no se compara a las reuniones presenciales, al estar reunidos, al estar congregados, al poder estar con nuestros hermanos. Bueno, pues aquí estamos, hermanos. Bueno, vamos a hacer un lado aquí entonces. Pues, hermanos, una vez más seguimos compartiendo la palabra. Estamos aquí continuamos hablando sobre las plagas y Faraón. Seguimos compartiendo, pues, en el tiempo de prueba, en el tiempo de juicio de Dios. La idea y el propósito de estar compartiendo, hermanos, y exponiendo acerca de las plagas, como lo dije al principio, aprendamos, hermanos, de Faraón, aprendamos de Faraón lo que no debemos de hacer. ¿Cómo deberíamos de actuar en el tiempo de juicio? ¿Cómo deberíamos de actuar, hermanos, en tiempos de plaga? Estamos viviendo en circunstancias y en situaciones, hermanos, difíciles. Y me atrevo a decir, bueno, personalmente me atrevo a decir que estamos viviendo tiempos históricos. Tal vez nunca en la historia, hermanos, habíamos vivido algo parecido a lo que estamos viviendo, ¿no? A nivel mundial, es una pandemia, ¿no? Hay confusión en el mundo, ya sea, hermanos, por razones de que alguien haya, pues, creado este virus o algunos estén utilizando o aprovechando esta circunstancia y esta situación para controlar al mundo. No lo sé, pero, hermanos, de una u otra manera estamos pasando y viviendo tiempos de aflicción. Bueno, pues al estudiar, al exponer allá en las plagas y Faraón, bueno, aquí estamos ya hoy 9 de agosto. Increíblemente, hermanos, prácticamente todo el año hemos estado en esta situación, en esta aflicción. Le voy a poner aquí porque hoy tenemos dos cámaras, que por cierto, hermanos, estamos probando a ver cómo nos vemos, a ver cómo salimos. Tenemos dos cámaras y espero en el Señor que sea de bendición, espero que salga para la gloria de Dios, pero el propósito principal de todo esto, hermanos, es que Dios sea glorificado y que la palabra sea expuesta y sea predicada. Nada va a suplir la palabra del Señor. Pueden haber 10 cámaras, pero lo importante es, hermanos, que la palabra del Señor sea expuesta fielmente, sea expuesta de una manera fiel y verdaderamente sea anunciado lo que la palabra de Dios está hablando y está diciendo. Bueno, hermanos, pues quiero recordar un poco de las plagas que hemos visto. Recordemos que detrás de cada plaga hay algo más que el juicio y el castigo de Dios a Faraón y a los egipcios. Allí en Éxodo 12, versículo 12, por favor. Éxodo 12, capítulo 12, versículo 12. Dice así:
Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, y así de hombres como de las bestias. Y dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Mire por favor que estas plagas, hermanos, era algo más que el juicio y el castigo a Faraón y a los egipcios. Era un juicio contra los dioses de Egipto. Allá en Éxodo capítulo 33, por favor, versículo 4. Dice así, y oyendo el pueblo, a ver, Éxodo 33, 4. No es la cita que quería dar. A ver, no es la cita que quería dar. Bueno, yo quería afirmar y confirmar lo que acabo de leer en Éxodo 12, que el juicio, las plagas de lo que se envió a Egipto, era un juicio en contra de los dioses de Egipto, era un juicio a los dioses egipcios, a los dioses de Egipto. Dios no solamente enseñaría una lección a los egipcios, sino también a los israelitas, que para aquel entonces ya habían estado en Egipto por varias generaciones y sin duda estaban contaminados y mezclados con sus creencias y fe. Muy probablemente no miraban al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como lo miraron sus antepasados, ya que se habían ellos empapado completamente de la cultura y de la religión egipcia. La cultura egipcia es muy idólatra y adoraba a una multitud de dioses y diosas. Investigando un poco, hermanos, acerca de la cultura egipcia, me quedé impresionado porque ellos eran completamente idólatras, eran idólatras. Tal vez los investigadores, tal vez de una manera cultural se les llama politeístas o de una manera técnica se les llama politeístas, pero realmente ellos eran idólatras. Se creía que muchos de ellos supuestamente tomaban forma de animales, de los dioses. Así que los egipcios consideraban que las vacas, los carneros, los gatos, los cocodrilos, las cobras, las ranas y varios insectos y aves eran sagrados. Ellos los consideraban dioses. Cada una de las plagas que Dios envió fue un desafío directo a uno o más de los dioses y diosas de Egipto. Si bien los egipcios estaban familiarizados con cosas como langostas e insectos y las picaduras, lo que distinguió a estas plagas y las hizo únicas fue que Dios las intensificó mediante su poder divino y las envió a los egipcios en el momento e instante que Él escogió. Así, las plagas fueron mucho peor de lo que normalmente hubieran sido y se llevaron a cabo exactamente cuando Dios dijo que sucederían, por medio de Moisés, para mostrar que Él, que Dios mismo, Dios de la creación, el creador de todos los animales, el creador de los ríos, el creador de los insectos, el creador del clima, del sol y todo lo que existe en la creación, estaba en control de Él. Dios era el que estaba detrás de cada plaga. No había ni una duda absolutamente. Recuerde que Dios advertía a Faraón por medio de Moisés, y si Faraón no cedía y si Faraón no obedecía a las demandas de Dios, entonces en el momento exacto que Dios quería, le enviaba la plaga que Dios ya le había advertido. De esa manera, hermanos, podemos ver sin lugar a duda que es Dios quien está en control de toda la naturaleza, de todo lo que está sucediendo en el mundo. Hermanos, no hay más duda, no hay más pruebas que mostrar. A través de estas plagas estamos demostrando, estamos viendo que Dios es quien tiene el control absoluto de todos. Inclusive hoy vamos a ver de las enfermedades. Hoy vamos a ver
una plaga que nunca, las plagas anteriores a las úlceras que brotaban en el cuerpo de los hombres, todas las plagas anteriores fueron con la naturaleza, con los animales, en el sol, en el agua. Y podemos ver, hermanos, que esta plaga fue la primera vez que Dios mandó el juicio y atacó directamente al cuerpo de los hombres. Así que, hermanos, Dios no solo les mostraría a los egipcios quién era, sino también a los israelitas. Les mostraría quién era Él. ¿Se acuerda la primera plaga cuál fue? Las aguas se vuelven en sangre. Y particularmente para el río Nilo, quien adoraban. Faraón y los egipcios adoraban al río Nilo, ya que ese río les daba agua para beber. Recuerde que Egipto está en el desierto y puede imaginarse en qué lugar y consideración tenían al río Nilo, ya que los egipcios eran politeístas, como dicen la ciencia o se le dice culturalmente o técnicamente politeístas. Ellos tenían muchos dioses, pero realmente ellos eran idólatras, practicaban la idolatría sobre dioses falsos. ¿Recuerda cuál fue la segunda plaga? La segunda plaga fue la de ranas. Aquí hay un dato que quiero darles de esta plaga. Hay un dato muy interesante. Las ranas eran consideradas una manifestación de Heket, diosa de los nacimientos y esposa creador del mundo. Era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Además, la corte de Hapi incluía dioses cocodrilos y diosas ranas. Y los tres dioses principales, Nun, Kek y Hej, eran representados como hombres con cabezas de ranas. Hermano, ¿se da cuenta de la cultura egipcia? Qué impresionante de idólatra era. Las ranas se consideraban sagradas en Egipto porque vivían en dos mundos. Vivían en el agua y vivían en la tierra. Tan sagrados eran para los egipcios que incluso el pisar accidentalmente una de ellas podían ser castigados con la muerte. Note la gran ironía aquí cuando se envió la plaga de las ranas. Se suponía que Heket era la diosa que controlaba los nacimientos, pero durante esta plaga millones y millones de ranas desbordaban el territorio y se reproducían impresionantemente y obviamente estaba fuera de control. Matar a una rana al pisarla por accidente acarreaba una condena de muerte. Pero ¿cómo podían evitar algo así cuando el suelo estaba completamente cubierto de una masa de ranas viscosas y chillonas? Habían ranas en el suelo, en sus casas, en sus camas, en sus hornos, en sus platos, por doquier. Los egipcios prácticamente no podían caminar sin pisar las ranas y aplastarlas, y al hacerlos estaban violando sus propias leyes y autosentenciándose a muerte por ofender a la diosa Heket, a las otras deidades de las ranas también. Finalmente la gente tuvo que salir y recogerlas en grandes pilas de cadáveres, malolientes y en descomposición. Hasta ahí llegó su animal sagrado. Dios mostró en esa ocasión que era mucho más poderoso que estos llamados dioses. Son datos interesantes, importantes, que no mencioné anteriormente, hermanos, que esto le da la connotación y esto le da la implicación de la humillación que estaban viviendo los egipcios y obviamente los dioses de los egipcios. ¿Recuerda la tercera plaga cuál fue? La plaga de piojos. El historiador griego Heródoto, que viajó al antiguo Egipto, nos dice que los sacerdotes egipcios debían realizar muchos rituales de purificación para llevar a cabo su rol de sacerdotes. Algunos de estos rituales se enfocaban específicamente en la forma de evitar los piojos. Acá hay un dato interesante, ya que en caso de contagio, los sacerdotes no podían desempeñar sus funciones religiosas en el servicio a sus dioses. Qué ironía en esta plaga. El territorio estaba infectado de piojos
y que atormentaban a toda la gente y los animales. Pero los sacerdotes de Egipto no podían ni siquiera entrar a sus templos para adorarlos, para adorar a sus dioses, ya que los piojos los habían inhabilitado para servir. Qué humillación eran para ellos mismos. La cuarta plaga, ¿recuerda cuál fue? La plaga de las moscas, que en la traducción correcta sería enjambres o insectos. Se refiere a insectos voladores que zumban. Entre esos insectos estaba el escarabajo, y el escarabajo era especial para ellos. El dios egipcio Kepri era representado como un hombre cuya cabeza era un escarabajo. Esto fue una afrenta para el dios Kepri. Este dios probó ser incapaz de controlar los insectos terriblemente perjudiciales que se abrían camino destruyendo casas, edificios y todo Egipto. Una vez más, el Dios verdadero demostró que los dioses de los egipcios eran absolutamente inútiles. Y llegamos a la quinta plaga, ¿recuerda? La que vimos la semana pasada, la muerte del ganado de Egipto. En Egipto no solo se valoraba el ganado, sino que también se le consideraba sagrados. Ellos adoraban toros y vacas. No obstante, en todas las instancias, sus dioses se quedaron callados y fueron incapaces de hacer algo. Así, hermanos, llegamos a la plaga que hoy veremos. Y hoy veremos la sexta plaga, la plaga de úlceras. Leamos por favor ahí en Éxodo capítulo 9, versículo 8. Éxodo 9, versículo 8 al 11, la plaga de úlceras. Dice así: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras de hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron cenizas del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Hermanos, me gustaría que me acompañaras con una oración. Vamos a pedir al Señor que nos muestre, que nos dirija, que nos lleve a toda verdad, que tu Espíritu Santo nos hable a los corazones a través de esa enseñanza. Vamos a orar. Padre, te agradezco una vez más que podemos acercarnos a ti, Señor, a través de la exposición de tu palabra. Señor, te pido por favor, una vez más, Señor, que tu palabra sea expuesta con fidelidad. Ayúdame, Señor, para poder hablar con sencillez, con claridad, Señor. Pon las palabras en mi boca, las palabras en mis labios, Padre, para que lo que yo hable sea de acuerdo, Señor, a tu palabra, a tu verdad. Asimismo te pido por aquellos que escuchan y ven esta transmisión o lo verán, Señor, en su momento, para que esta enseñanza pueda ser de edificación, pueda ser de bendición, para que en ellos, Señor, pueda producir arrepentimiento. Por favor, bendito Padre, que aprendamos, Señor, de Faraón, que aprendamos de estas plagas, bendito Dios, en lo que nosotros no debemos de hacer, cómo no debemos de actuar. Por favor, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hoy veremos la sexta plaga, la plaga de úlceras. Los egipcios adoraban varias deidades sanadoras. Entre todas sus deidades, ellos también tenían deidades sanadoras. Y en ocasiones incluso sacrificaban seres humanos en su honor. Las víctimas eran quemadas en un altar, fíjese, y sus cenizas arrojadas al aire para que el viento las esparciera sobre el pueblo. Esto para ellos lo consideraban una bendición.
Ahora bien, podemos ver que Moisés tomó cenizas del horno y las arrojó al aire. Fueron esparcidas por el viento y cayeron sobre los sacerdotes, aquellos hombres que hacían esa función de adorar a los dioses, aquellos hombres que hacían ese trabajo y este ritual. Cayó sobre los sacerdotes, cayó sobre la gente y los animales que andaban, los animales que ellos tenían. Por eso, en vez de ser una bendición, se convirtió en dolorosas úlceras, grandes pústulas, lesiones en la piel con infección que aquejaban a la gente. Esta plaga debió haber sido una afrenta a varios dioses de Egipto. Una de ellas era Imhotep, a ver si lo pronuncié bien, Imhotep, dios de la medicina. Otro era Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, quien tenía cabeza de ibis. Una de las diosas era Isis, miembro de la Trinidad egipcia y esposa de Osiris. No, hermanos, la cultura y la religión egipcia era impresionante porque tenía muchísimos dioses, un pueblo completamente idólatra. Cuando nosotros examinamos y vemos la cultura egipcia y estudiamos un poquito más, hermanos, de lo que es su religión, entonces nos daremos cuenta por qué Dios envió esas plagas a Egipto. No solamente era por cuestión de liberar a su pueblo, sino también Dios enviaba juicio a los dioses de Egipto. Se suponía, regresando al tema, lo que estaba yo mencionando de Isis, se suponía que ella tenía la capacidad para resucitar a Osiris después de la muerte, después de su muerte, pero demostró ser impotente para ayudar a los egipcios o protegerlos de las dolorosas úlceras que les habían aparecido por todas partes. Ahí en el versículo 11, como leímos hace un momento, ahí en Éxodo 9:11, menciona específicamente que los hechiceros, los magos, sufrían también úlceras. Los sacerdotes con poderes mágicos, especialmente los del culto de Sekhmet, diosa de la sanidad, además de su importante rol como diosa de la guerra, eran los médicos del antiguo Egipto. Esos magos, hermanos, esos hechiceros que se mencionan, ellos eran los médicos. ¡Qué ironía! Los médicos de Egipto no podían sanar a su propio pueblo, a su propia nación. No podían sanar a su gente. Esto debió de ser una vergüenza y una afrenta para ellos, porque su Dios no pudo hacer absolutamente nada contra aquella plaga. Sin embargo, vemos que los magos sufrían tan horriblemente a raíz de las infecciones en la piel que apenas podían estar de pie y obviamente no podían usar el poder de sus dioses y evidentemente se mostraron inútiles para sanar a otros. Qué tremendo es esto, hermanos, que no haya cura. No hay manera de llevar la sanidad. Hermanos, ¿acaso no está sucediendo algo parecido en nuestros días? Estamos esperando la cura, estamos esperando la vacuna del COVID-19. No hay manera de sanar. El único sanador, hermanos, el único que tiene el poder para sanar es el mismo que tiene el poder para enviar las plagas. Es el Dios soberano, es el Dios omnipotente. Ahora, hermanos, mire, por favor, observemos algo en estas plagas, aprendamos de estas plagas. Vemos también que cuando aún no habían respuesta de la plaga que azotó al ganado, Dios envió una plaga que atacó a las personas y les afectó en lo más vivo. El juicio y el castigo de Dios cada vez era más duro y más recio,
Quiero que vea esto, por favor. Era la primera vez que era directo a las personas. Era la primera vez que Dios tocaba a las personas. En las plagas anteriores, en las otras 5 plagas anteriores, eran insectos, eran animales, era el agua, era el ambiente, pero no había tocado a personas. Hermano, quiero que tú observes, quiero que te fijes de esta realidad, amigo. Quiero que tú veas esta verdad, hermanos. Vemos aquí que cuando los juicios de Dios no surgen efecto, cuando vemos que la gente no se arrepiente, no procede en arrepentimiento, no surge en el efecto que Dios espera, Él envía castigos más severos. Hermanos, lo que está pasando con el COVID-19 en este tiempo, en este mundo, no es casualidad o accidental. Es la mano y el juicio de Dios que está sobre la humanidad. El mundo está ciego en su locura y en su delirio. Diferentes filosofías e ideologías antibíblicas se están levantando en todo el mundo, queriéndolo legalizar, pretendiendo que la sociedad acepte su perversidad de estos grupos como que si fuera algo normal y natural. ¿Cómo Dios no va a estar airado contra este mundo? ¿Cómo Dios no va a enviar esta pandemia y calamidad al mundo? Para ver si así se arrepentían y cambiaban su proceder. Si así cambiaban su comportamiento y su conducta. Hermanos, algo parecido en el tiempo de Faraón, en lo que estaba pasando en Egipto, Dios enviaba plagas, Dios enviaba sus juicios. ¿Y con qué razón y con qué motivo? Para ver si ellos procedían en arrepentimiento. Para arrepentimiento. Hermanos, hemos aprendido y sabemos que no van a cambiar hasta que sea cambiado sus corazones. Nada les hará cambiar, ni 1000 plagas les hará cambiar y adorar a Dios arrepentidos, a menos que sus corazones sean cambiados. Por ejemplo, vemos ahí en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. 1 al 11. Dice así: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Me estoy centrando en los juicios de Dios, en los juicios de Dios. No voy a dar una exposición de esto, sino quiero que tú veas el proceder de los hombres ante el juicio de Dios. El proceder de los hombres cuando sus corazones todavía no han sido transformados. ¿Cómo reaccionan ellos a los juicios de Dios? Y sigo leyendo. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Me parece interesante que esas plagas son parecidas a las de Egipto. Versículo 5, y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Cuál fue la reacción de estos hombres? ¿Cómo reaccionaron ante los juicios y el castigo de Dios? Versículo 9.
Y los hombres se quemaron con el gran calor, y dice aquí, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. Y dice así, y no se arrepintieron para darle gloria. Hermanos, vemos aquí entonces que la razón y el motivo de las plagas es para que los hombres se arrepintieran. Es para que los hombres se arrepientan. Este es el propósito. Esta es, hermanos, el motivo que las plagas son enviadas. Ciertamente es el juicio de Dios, pero sin embargo Dios nos da oportunidad para el arrepentimiento. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Pero a pesar del dolor que ellos sufrían, a pesar, hermanos, de las aflicciones que ellos atravesaban, a pesar, hermanos, de esos momentos tan difíciles, dice el versículo 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¡Qué tremendo! ¡Qué terrible, hermanos, es esto! Como hemos dicho y hemos aprendido, la peor plaga para los hombres no son las plagas que vemos en la naturaleza, no son las enfermedades, no son las úlceras, no es el COVID-19. La peor plaga en los hombres es su propio corazón endurecido, que no pueden arrepentirse. Si se arrepintieran los hombres, si procedieran en arrepentimiento, entonces, hermanos, todos esos dolores encontrarían alivio en su Salvador y en su Señor. Pero ellos, en vez de proceder en arrepentimiento, ellos, en vez de humillarse delante de Dios y glorificar a Dios, ellos blasfemaron en contra de Dios. Ellos se quejaron y dijeron, si es Él el que envía las plagas, entonces lo maldicen. Entonces le dicen, maldito seas. En vez de que ellos se humillen y glorifiquen a Dios, en vez de que ellos le den gloria y honra a Dios, ellos blasfeman el nombre de Dios. Ellos se quejan en contra de Dios, cuando deberían de arrepentirse, humillarse. Versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Bueno, hasta el versículo 11, entonces, era la demostración, cómo los hombres proceden, cómo actúan los hombres, hermanos, y vemos que lo que necesitan los hombres es un cambio de corazón. Dios puede enviar 1000 plagas a la tierra. Dios puede intensificar, hermanos, esta pandemia. Pero ni aún así los hombres se van a arrepentir. También lo dice así Apocalipsis 9, 20, 21. Amados hermanos, lo que debemos de estar rogando a Dios, más que detenga esta plaga, más que se detenga el COVID, ¿sabes qué deberíamos de estar rogándole a Dios? Que cambie nuestros corazones, que transforme nuestros corazones, que regenere los corazones de nuestros amigos, nuestros familiares. Como decía hace un momento mi esposa, hermanos, ella estaba dando testimonio de que hace un mes mi suegra murió. ¿Y sabes de qué falleció mi suegra? Mi suegra falleció de COVID. 3 días ella sufrió, 3 días ella estuvo con esta enfermedad. En 3 días mi suegra murió. A los 5 días, una tía de mi esposa, a 2 cuadras de la casa de mi suegra, fallece una tía de lo mismo. Hermanos, pidamos a Dios por los que tienen esta enfermedad y cualquier otra enfermedad, pero pidámosle a Dios que Dios transforme sus corazones, que Dios cambie sus corazones para que ellos procedan en arrepentimiento, para que ellos puedan entender lo que Dios está diciendo, lo que Dios quiere de nosotros.
un corazón arrepentido y dispuesto para honrarle y adorarle. ¿Qué podemos ver en estas plagas? ¿Qué podemos ver también en este texto de la palabra? ¿Qué podemos ver, hermano, en este pasaje que leímos en Éxodo 9, de la plaga de las úlceras, de esta sexta plaga? Vemos que la plaga misma era muy dolorosa, era maligna y pestilente. Estas erupciones eran inflamaciones como las de Job. Vea por favor ahí en Job capítulo 2. Algo muy parecido sucedió con Job. Una enfermedad muy parecida cayó sobre Job. Job capítulo 2, versículos 7 al 8. Pero el motivo y la razón en el caso de Job, como era hijo de Dios, pues su actitud y su respuesta a la plaga que vino sobre él fue diferente. Ahorita vamos a verlo, que esto es algo muy interesante. Dice ahí en Job 2, 7 y 8. Dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esta situación es igual, muy similar a lo que estaba pasando con Faraón y los egipcios. Hermanos, el corazón de Job era un corazón regenerado, porque a diferencia de Faraón, que no se arrepintió, de lo que se menciona y de los que se mencionan en Apocalipsis, lo que leímos hace un momento, Job sí lo hizo. A diferencia de los que se mencionan en Apocalipsis, que cuando Dios envió las plagas, ¿cómo reaccionaron ellos? Blasfemaron en contra de Dios, se enojaron en contra de Dios, maldijeron a Dios. Pero a diferencia de Faraón y de estos hombres, Job se arrepintió. Job sí se arrepintió. Vea cómo dice Job 42, por favor. 42, 5, 6. Dice así, Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Cuál fue la diferencia entre Job y Faraón? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Cuál fue la diferencia entre Job y los que se mencionan, los hombres en Apocalipsis, que no se arrepintieron? ¿Cuál fue la diferencia? ¿Sabes cuál fue la diferencia? Su corazón. El corazón. Dios cambió el corazón de Job. Porque si vemos un poco más en profundidad, parece ser que Job sufrió más que Faraón. ¿Recuerdas que Job perdió todo en un mismo día, en un mismo instante? Perdió a sus hijos, perdió todas las riquezas que tenía. Vino a la enfermedad, perdió a su esposa. Su esposa, bueno, no dice que textualmente que perdió, pero esa es la implicación, porque su esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Job estaba siendo afligido, hermanos, y vemos que Job, sin embargo, respondió en arrepentimiento. Aquí hay algo profundo, hermanos, algo muy interesante que podemos tomar y que podemos aprender. Cuando viene la aflicción en un hombre con un corazón regenerado, con un corazón dispuesto, ¿cómo va a reaccionar él? ¿Cómo va a reaccionar la plaga cuando viene en un hombre, en una mujer con un corazón dispuesto? ¿Cómo va a reaccionar? En vez de blasfemar y quejarse, se va a humillar, como Job lo hizo, y se va a arrepentir. Y esta plaga, hermanos, esta aflicción, esa enfermedad va a ser para edificación y crecimiento para él. Esta enfermedad va a hacer que se acerque a Dios. Bendita enfermedad que permite que conozcamos a Dios de una manera especial y de una manera profunda y diferente a que cuando lo conocíamos, cuando no estábamos en la aflicción. Esa es una verdad, hermanos. Esta es una realidad. Pero ¿qué sucede con aquellos con corazón endurecido? Cuando viene la plaga, cuando viene la enfermedad, cuando viene el juicio, ¿cómo reaccionan ellos?
¿Cómo reaccionaron los de Apocalipsis que leímos hace un momento? Blasfemaron en contra de Dios. ¿Cómo reaccionaba Faraón? Faraón era indiferente. Y no dudo, Faraón tenía un rencor, no dudo que tuviera un rencor en contra de Dios, como los hombres que se mencionan en Apocalipsis, porque Dios era el que estaba en control de las plagas, así lo dice Apocalipsis. Dios es el Dios soberano y el todopoderoso. Amigos, hermanos, humillémonos delante del Dios soberano. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene el control de todas las plagas. Él es el que tiene control sobre toda plaga y sobre todo azote. Él es. Seamos humildes de corazón como lo hizo Job. No nos quejemos, no nos quejemos, sino adorémosle. Él puede detener la plaga en un momento. Él puede detener la plaga en un instante. Vea por favor ahí en Job 42, versículo 10. Job 42, versículo 10. En Salmos. Dice así: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Cuándo quitó Dios la aflicción de Job, hermanos? Cuando él hubo orado por sus amigos. ¿Quién quitó la aflicción de Job? ¿Quién lo quitó? Dios. Dios. Dios es el que está en control, hermanos, de la aflicción. Dios es el que tiene el control de las plagas. Dios es el que tiene el control de todo lo que está pasando y de lo que está sucediendo. Deberíamos orar, deberíamos de humillarnos, deberíamos de clamar, hermanos, deberíamos de exaltar el nombre de Dios. Seamos como Job. Adoremos en medio de esta situación. Adoremos, hermanos, en medio de esta plaga, en medio de esta aflicción. Démosle gloria y démosle honra. Aprendamos esto de Job. La plaga de úlceras que Dios envió a Egipto fue única. Fue única. Fue algo tremendo. Fue tan dolorosa y maligna que después llegó a ser llamada la úlcera de Egipto. Así se llegó a conocer. Ahí en Deuteronomio 28, 27 vemos este dato. Deuteronomio 28. (27) Dice: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Fue única, que ahora se identifica, o esta enfermedad se identifica como la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón que no puedas ser curado. Pues así estaba siendo tocado, hermanos, Faraón y Egipto. Si ellos no se arrepintieron con una plaga, si ellos no se arrepintieron con la siguiente plaga, Dios va a enviar otra. Y si ellos no se arrepienten con otra plaga, Dios va a enviar otra. Y cada vez va intensificando hasta que Dios tocó el cuerpo de los egipcios, el cuerpo de Faraón. Podemos ver también, hermanos, que los magos mismos fueron heridos con esta plaga, como le dice el versículo 11. Aquí podemos ver entonces que fueron castigados por cooperar y añadir más dureza al corazón de Faraón. ¿Quiénes eran los que hacían? ¿Se acuerdan quién es Faraón? Cuando se presentaba Moisés y hacía un milagro, una señal, ¿qué es lo que hacía Faraón? ¿A quién llamaba? A los magos para competir, para demostrar. Faraón no quería dejarse impresionar por Moisés. Obviamente no quería dejarse impresionar por Jehová, por Dios. Y él mandaba a buscar a sus magos. Y ellos participaban, ellos apoyaban a Faraón. Ahora, date cuenta de esto, hermanos. Dios envía castigo también por cooperar y añadir más dureza al corazón de los impíos.
de los perversos, como en este caso de los magos, porque ellos cooperaron para endurecer el corazón de Faraón. Aprendamos que Dios trata con severidad a los que fortalecen las manos de los impíos en su impiedad. Vea por favor allá en Romanos capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32, por favor, y dice así. Romanos 1, 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y dice así, no solo las hacen, no solamente por el hecho que las hagan, sino que también se complacen con los que las practican. Tú puedes decir, yo no hago esto, pero te gusta mirar que los otros lo hagan. Y Dios te va a castigar, Dios va a enviar el juicio como que si tú también lo estuvieras haciendo. Tú puedes decir, yo no cometo adulterio, pero si tú miras pornografía, es lo mismo. Es lo mismo. Es como que si tú estés practicando el adulterio. O tienes un amigo, tú no eres, no practicas adulterio, pero conoces a alguien que sí lo hace, inclusive le ayudas a ocultar su adulterio. ¿Cómo crees que te mira Dios? ¿Qué crees que está mirando Dios en ti? Está mirando adulterio en ti. Está mirando porque tú te estás complaciendo con él que la practica. ¿Te das cuenta de esto? No solamente es practicarlo, sino complacerse, sino tolerar el pecado de los demás. Por eso vemos en la palabra del Señor que Dios castigó a Elí porque no estorbó el pecado de sus hijos. Hermanos, nosotros deberíamos de ser luz donde vayamos. Por eso somos la luz de este mundo. Por eso somos la sal de la tierra, hermanos. Porque nosotros somos los que propagamos esa luz y detenemos el pecado. Así que, hermanos, no solamente es practicarlo, sino complacerse con aquellos que lo practican. Tú puedes decir, yo no he asesinado. Tú puedes decir, yo no he matado, pero te complaces con aquellos que sí lo hacen. Y Dios te mira como que si tú estás practicando y viviendo ese pecado. Vea cómo dice allá en Salmo 50, 18, por favor. Salmo 50, 18. Dice, si veías al ladrón, tú corrías con él. Y con los adúlteros, era tu parte. Tal vez tú no robabas, pero ves al ladrón y te unes con él, corres con él. Y con los adúlteros, era tu parte. Lo que acabo de mencionar y decirte. Así que, hermanos, aprendamos también. Los magos fueron castigados porque ellos cooperaron para endurecer el corazón de Faraón. También podemos aprender, hermanos, y ver que Faraón continuó obstinado. Aquí hay algo interesante que mencionar. Por favor, ahí en el versículo 12 de Éxodo 9, donde está nuestra lectura, nuestro pasaje que estamos estudiando. Éxodo 9:12 dice así, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Dentro, hermanos, de los juicios de Dios, este fue el peor juicio de Dios que envió a Faraón. ¿Cuál fue la peor plaga y el peor juicio que Dios envió a Faraón? Endureció su corazón. Ese fue el peor juicio de todos. Por eso te digo, esta fue la peor plaga de todas. La dureza del corazón de Faraón es el peor juicio que Dios puede enviar a un hombre. Es el peor juicio que tú puedes sufrir. Es el peor juicio que cualquier persona puede padecer en este mundo. La dureza de su corazón. Endurecer su corazón a la palabra de Dios. No oír la palabra de Dios. Ignorar la palabra de Dios. Menospreciar el mensaje de Dios. Esa es la peor plaga, ese es el peor juicio que Dios puede enviar. ¿Quién fue el que endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Por qué lo endureció? Faraón continuó obstinado
Pues ahora Jehová fue el que endureció su corazón. Antes él mismo había endurecido su corazón. Faraón cerró su corazón, no quería escucharlo, no escuchando el mandamiento de Dios. Ahora Dios lo entregó justamente a los malos deseos de su propio corazón. Faraón se volvió esclavo de su corazón. Faraón se volvió un siervo de su corazón endurecido. Algo semejante dice el apóstol Pablo de los que menciona en Romanos capítulo 1. Algo semejante sucedió con ellos. Ahí en Romanos capítulo 1, versículo 21, vemos que sucedió algo parecido, similar. Romanos capítulo 1, por favor. Dice Romanos 1, 21 al 24. Dice, pues habiendo conocido a Dios, escuche, no le glorificaron como a Dios. No quisieron ellos darle gloria a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué sucedió cuando ellos no quisieron darle la gloria a Dios? ¿Qué sucedió cuando ellos no reconocieron y le dieron gracias al Dios de la creación? ¿Qué sucedió con ellos? Versículo 24. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo con ellos? Los entregó a la inmundicia. ¿Quieren inmundicia? ¿Aman y desean el pecado? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Adelante. Yo ya no voy a interferir. Yo ya no voy a estorbar en sus pecados, porque la naturaleza en el corazón del hombre es la inclinación a la maldad y al pecado. Entonces vemos aquí que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Los entregó. Se hizo a un lado Dios. Dios ya no intervino. Ya no interfirió en los deseos pecaminosos de ellos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. En Romanos, ¿qué? Estamos Romanos 1, 24. Ahora vamos a leer, por favor, el versículo 26. Por esto Dios los entregó. Ahí vemos otra vez la palabra. ¿Qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas. El pecado los perseguía, el pecado los buscaba. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Como ellos amaban pecar, como ellos se entercaban en pecar, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Por favor, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos hicieron a un lado a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Dios? De nuevo aparece esta palabra. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, esto es algo impresionante, es algo triste, lamentable. Pero cuando el hombre se aferra a su pecado, cuando el hombre no quiere nada con Dios, cuando el hombre niega a Dios, a pesar de que Dios está teniendo misericordia, está teniendo paciencia con él, llegará el momento cuando Dios, ¿qué hace con ellos? Aquellos que se aferran, aquellos que se entercan, aquellos que se obstinan en su pecado, que se obstinan en su necio corazón. ¿Qué es lo que hace Dios con ellos? Los entrega. Ya no interfiero. Hechos, por favor, 7:42. Eso es lo que hace Dios. Hechos 7:42, por favor. Hechos 7:42. Dice así. 41, leo desde el 41. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Y Dios se apartó. Es decir, Dios los entregó.
Es lo que hace Dios cuando tú estás aferrado, estás obstinado. Dice, Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Qué hace Dios con aquellos que se aferran en seguir viviendo una vida pecaminosa? Aquellos que continúan y siguen, llegará el momento en que Dios se va a apartar. Dios los va a entregar. Por favor, quiero que te des cuenta de esta verdad. El juicio mismo del pecador es su propio pecado. El juicio mismo del pecador, hermanos, es su propio pecado. Ese es el juicio mismo que Dios pone en ellos. Es el juicio que Dios había puesto sobre Faraón. ¿Cuál fue el peor juicio que Dios envió a Faraón? Endurecer su corazón. Ese fue el peor de todos los juicios. Dios los deja, los abandona y los deja en su necedad. Dios los deja en la suciedad en que ellos quieren seguir viviendo. Hermanos, Dios es soberano, pero no elimina que nosotros somos responsables y nuestro deber ante el despliegue y la gloria de Dios es el arrepentimiento. Ciertamente que Dios es soberano, pero esto, hermanos, no elimina nuestra responsabilidad que tenemos nosotros de proceder en arrepentimiento. Mateo 11, por favor, vayamos rápidamente, Mateo 11. Mateo 11, 20. Mateo 11, 20 dice así. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros o señales, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, también que se hubiera arrepentido, que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Hermanos, cuando habla de los milagros, se está refiriendo a las señales, se está refiriendo a las obras impresionantes, sobrenaturales. Pero nosotros deberíamos de responder ante esto con arrepentimiento. Versículo 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y no solamente es el hecho, hermanos, de que deberíamos de arrepentirnos ante la gloria y la demostración de la soberanía y el poder de Dios, sino que al escuchar y mirar, hermanos, estas verdades de Dios, las manifestaciones de Dios, y no hay arrepentimiento, entonces, hermanos, se acrecenta más responsabilidad sobre de ti. El castigo es mayor. Escuchar el evangelio, resistirte al arrepentimiento es acumular ira en el día del juicio, como dice Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice así Romanos capítulo 2, versículo 4. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Así que, hermanos, vemos nosotros en esta enseñanza, en lo que hemos estado predicando y enseñando acerca del juicio de Dios, y no solamente por lo que se está predicando, sino por lo que se está viviendo hoy. Si no hay arrepentimiento, hermanos, el castigo
cada vez será peor, será mayor. ¿Cuál es el mensaje que aprendemos hoy? ¿Cuál es el mensaje que aprendemos en esta sexta plaga? El de las úlceras. Si Dios ha enviado una plaga y no te has arrepentido, ¿qué es lo que Dios hará entonces? Enviará algo peor. ¿Está claro el mensaje? Está claro el mensaje. Y si tú no te arrepientes con esa plaga peor que vino después, ¿qué hará Dios de nuevo? Enviará aún otra peor. Imagínate, piensa por un momento, viviendo una plaga en este mundo sin arrepentirme, padeciéndola, y después la muerte eterna, el castigo, eternamente y para siempre. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Ahí será, hermanos, ahí en ese lugar no habrá lugar al arrepentimiento. Ahí ya no hay oportunidad más. Así que la oportunidad la tenemos ahora. La oportunidad la tenemos hoy. Así que el mensaje es el mismo que hemos escuchado desde el principio. Es el mismo que predicó Juan el Bautista, es el mismo que predicó nuestro maestro Jesucristo, el mismo que anunció el apóstol Pedro, el mismo que proclamó el apóstol Pablo. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos. Dios sigue dando oportunidad para el arrepentimiento. Todavía hay tiempo, todavía hay oportunidad para huir del gran juicio y de la ira de Dios. Hermano, amigo, pon tu confianza en Jesús para que Él te represente delante de Dios. ¿Por qué en Jesús? ¿Por qué para que me represente Él? ¿Por qué tiene que representarme Él? Y es la única manera que podemos escapar del infierno y de la condenación. Porque Jesús vivió una vida perfecta cuando Él estuvo aquí en este mundo. Porque Él vivió una vida perfecta a los ojos de la ley de Dios. Ni siquiera en sus pensamientos ofendió a Dios. Por esa razón es esta la salvación. Arrepiéntete y pon tu confianza y tu fe en Jesucristo. Termino con esto, por favor. Vayamos allí en Juan 3. Juan capítulo 3. A ver, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La única manera que nosotros podemos escapar de la ira de Dios, la única manera, no hay, por eso dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. No existe otra puerta, no existe otra salida, no existe otro refugio que pueda soportar la ira de Dios. Lo único que nos puede salvar de la ira y del juicio de Dios es Jesucristo. Es Jesucristo. Es Jesucristo. Pon tu fe y tu confianza en Él. Arrepiéntete de todos tus pecados. Hoy es día de salvación. Hoy es tiempo para salvarnos. Y aprendemos esto, hermanos, de lo que acabamos de estudiar, de lo que acabamos de exponer en Éxodo 9, de las plagas de la úlcera. No seamos como Faraón. No dejes que tu corazón se endurezca. Pídele a Dios que ablande tu corazón. Él es el único que puede cambiar y transformar tu corazón. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, por tu exposición, por tu verdad. Gracias, Padre, porque nos abre los ojos para poder mirar, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que tienen un corazón duro, por aquellos que son indiferentes, Señor. Yo te pido por mi familia, yo te pido por mis parientes, Señor, por la gente allegada, Señor, a mí. Ten misericordia de ellos, Padre, ablándale su corazón. Por favor, Padre, no permitas que su corazón se endurezca. No los entregues, Padre. No te hagas a un lado, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia, Señor. Atráelos a ti, bendito Padre. Porque si tú no intervienes, Señor, ellos se perderán, bendito Dios.
Ten misericordia, Padre, cambia su corazón, transforma su corazón para que ellos puedan escuchar y entender tu mensaje, para que ellos puedan proceder en arrepentimiento, bendito Padre. Por favor, Señor, que abran sus ojos y miren que toda esta situación, que todas las circunstancias que está sucediendo hoy, Padre, todos estos meses de aflicción, Señor, está sirviendo para que nosotros te busquemos, para que nosotros te clamemos, para que nosotros nos arrepintamos delante de ti, Señor, para que los hombres se vuelvan a ti en arrepentimiento. Oh, bendito Padre, por favor, Señor. No envíes esta plaga que es la peor de todas, endurecer los corazones. Por favor, bendito Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque nos das oportunidad para salvación y para arrepentimiento. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo soy el pastor Guillermo y me dio mucho gusto haber compartido contigo la enseñanza de hoy. Dios les bendiga.